bajo supervisión adulta. Gobierno Nacional eliminará algunas instituciones públicas. Hoy las autoridades explicaron el informe de reestructuración y optimización de la función ejecutiva del Estado. Familiares de los periodistas secuestrados en Mataje, en la provincia de Esmeraldas, agradecieron el compromiso del gobierno para liberarlos sanos y salvos. Esta mañana se reunieron con el presidente de la República. 5 años de prisión para el exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, por el delito de lavado de activos en el caso Odebrecht. En lo internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no asistirá a la Cumbre de las Américas en Perú. Suspendió su gira para coordinar la respuesta al ataque químico en Siria. Y en los deportes, no se pierde el resumen de la Copa Sudamericana, Liga de Quito y Guavirá de Bolivia. Amigos de todo el país, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en emisión estelar de Telediario. ¿Cómo estás, Mariuxi? ¿Qué tal, Valeria? Muy buenas noches. Gracias, amigos, a ustedes por informarse todas las noches con nosotros aquí en Telediario Estelar. Enseguida, las noticias más importantes de esta jornada. Aquí iniciamos. Uno de los ejes del plan económico hace hincapié en la optimización del Estado y sus recursos. De acuerdo al anuncio oficial de este martes, se eliminan 5 ministerios y se fusionan otras 14 instituciones con el propósito de generar un ahorro al fisco de aproximadamente $1.000 millones. En esencia, la optimización del Estado busca ejecutar estas medidas hasta el año 2021. Una reducción de 5 ministerios, de 27 a 22 ministerios. Estamos hablando también de una eliminación de alrededor de otras 14 instituciones de segundo nivel. Y estamos pensando también en la supresión de al menos en 19 instituciones de las autonomías administrativas financieras. Algunos ejemplos de ese mecanismo contemplado en el plan son: el Ministerio del Deporte se fusiona en el Ministerio de Salud. Mismo proceso se aplicará entre los ministerios de Hidrocarburos, Electricidad y Minas para dejar un solo ministerio bajo el nombre de Energía y Minería. La Secretaría Nacional de Inteligencia se elimina para convertirse en una unidad adscrita a la Presidencia de la República que coordinará el Sistema Nacional de Inteligencia. De la misma manera, desaparece la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida. Proceso de eliminación o fusión, según el caso, que se ejecuta desde ya. Diríamos, o vamos a programar eficientemente algunas de las reuniones que nos permitan garantizar esta discusión con los ministerios y los ministros sectoriales. En cuanto a las empresas públicas, de 22 existentes quedarán 15. Se eliminan inmediatamente la empresa pública cementera y Enfarma. Hasta el 2021 se cerrarán Yachay EP, Ecuador Estratégico y Fabrec. Hablemos de que las empresas se cierren inmediatamente, por supuesto habrá las liquidaciones con todo lo que le corresponda legalmente al trabajador, no habrá ningún inconveniente, pero sí, el número aproximado que se contempla hasta el año 2021 es de 1.000 funcionarios aproximadamente, en su gran mayoría del nivel jerárquico superior. En cuanto a la situación laboral, desde el Ministerio de Trabajo se aclaró que inicialmente estos cambios afectarán a los puestos de libre remoción del nivel jerárquico superior. Se respetará la estabilidad laboral del personal de nombramiento y de aquellos de servicios ocasionales. Su permanencia dependerá de la respectiva evaluación. Me dirijo a los trabajadores que van a hacer materia dentro de estas instituciones del proceso, absolutamente todos sus derechos garantizados. El sector privado no descarta abrir las puertas a quienes se vean afectados por las medidas establecidas en este plan. Ir recibiendo a las personas que de pronto se vean afectadas por los recortes en el sector público. Gremios laborales estarán pendientes de que las autoridades cumplan con los derechos de los servidores públicos. Y sobre todo que se respeten todos los derechos individuales y colectivos que establecen las normas de nuestro país, que eso es lo fundamental. Javier Ceballos, Telediario. El proyecto de construcción de la ciudad del conocimiento
Conocimiento ejecutado por la empresa pública Yachay ha recibido múltiples observaciones de la Contraloría que detectó irregularidades en gastos administrativos, consultorías, compra de equipos y pago de viáticos. El cierre será paulatino. El traslado de funciones de la empresa pública Yachay a la universidad que funciona en la Ciudad del Conocimiento en Imbabura se realizará en 21 meses. El proyecto inició en marzo de 2013 en el gobierno de Rafael Correa. Tiene que ser un proceso de transición. A la universidad deben trasladarse ya edificios absolutamente funcionando, una nómina que sea adecuada, unos proyectos que avancen de tal manera que funcione eso adecuadamente. ¿Pero qué funciones cumplía la empresa pública Yachay? Según su portal web, administraba 4 áreas. Académica, su eje principal era la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental para el apoyo en la transformación de la matriz productiva del país, capacitación de docentes y generación de redes nacionales e internacionales de conocimiento e investigación y promover una oferta académica bilingüe y de calidad mundial. Área productiva empresarial, Yachay EP trabajaba en la atracción de inversiones para el desarrollo de emprendimiento, promover la instauración de pequeñas, medianas y grandes empresas y la potenciación de la producción agrícola. Área de urbanismo, planificación para el uso apropiado de los espacios respetando el ambiente para lograr una ciudad del buen vivir. Y en el área de infraestructura, contrataba y fiscalizaba las obras que se desarrollaban en la Ciudad del Conocimiento. Tiene cerca de 700 trabajadores, de los cuales más de la mitad son fundamentalmente personal de código del trabajo, que lo que hace es limpieza, mantenimiento de la tierra, etcétera. Eso tiene que repensarse. El trabajo de la empresa pública fue observado por la Contraloría, que determinó un perjuicio de 31.4 millones de dólares para el Estado. El documento que fue remitido a la Fiscalía determinó las responsabilidades en 5 edificios, cuya obra fue paralizada en 2015. La decisión del gobierno no afectará las actividades académicas de la universidad, el desempeño de los estudiantes y el trabajo de los más de 100 docentes que tienen un título de PhD. Valeria Villarroel, Telediario. A través de un comunicado se informa que la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida en el proceso de optimización de la función ejecutiva se adscribe a la Presidencia de la República con el objetivo de asumir la cooperación territorial integral en todos los ejes de intervención social de los proyectos y programas que lleva adelante el Gobierno Nacional y continuar con el monitoreo, seguimiento y evaluación a las políticas, planes, programas y proyectos del área social. Así lo señala el documento que estamos viendo en este momento en pantalla. Comunicado oficial de la SECON. Precisamente para tratar sobre las modalidades contractuales, la reestructuración, también la optimización del Estado, hoy nos acompaña el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma. Ministro, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Es muy importante precisar varios puntos. Sobre todo ustedes en la mañana, en horas de la mañana, dieron una rueda de prensa, pero se ha generado muchísima confusión, preocupación, temor entre los trabajadores. Sobre todo cuando ya se confirma que de 27 se reduce a 25 ministerios. A 22. A 22 ministerios, son 5 ministerios los que se eliminan, 7 empresas públicas también se van a eliminar hasta el 2021. Usted ha dicho de que los trabajadores deben estar tranquilos, que no van a ser las víctimas de esta situación. ¿Cómo garantizar ese discurso? Muy importante precisar esto, porque es normal que una declaración de este tipo genere preocupación. Eso es absolutamente normal, es entendible. Pero por eso hay que precisar, y estos espacios son importantes para aquello. Primero, lo que acabamos de verlo, el Plan Toda una Vida, que fue una primera confusión que de alguna manera ocurrió. El Plan Toda una Vida se adscribe a la presidencia. No se elimina. No se elimina, se adscribe a la presidencia justamente para fortalecer todos los programas sociales que ya venían realizándose. Porque para incluso se ha dicho, ministro, que ya había cumplido el objetivo. Significa que esto va a seguir desarrollándose tal cual ya se había planteado en la gestión de este presidente. Claro, el objetivo inicial de la Secretaría era armar el plan, organizarlo, estructurarlo, establecer competencias interinstitucionales, y ese es el objetivo que se cumplió. Pero ahora toca un momento segundo que es muy importante, que es el de ejecución, seguimiento, evaluación y control. Y esto es lo que tiene y va a seguir haciéndose, pero desde la presidencia, para darle más fortalecimiento, para darle mayor potencia y mayor efectividad a la ejecución de todas las actividades sociales que comprende, que contiene el Plan Toda una Vida. Y de eso se trata este programa de optimización. No se trata de eliminar instituciones, se trata de fortalecer las instituciones que quedan, darles una potencia mayor, mayor control
una mayor centralización del trabajo, ¿verdad? Una eficiencia en una reducción de costos con respecto a actividades que no se repitan o que se pudieran repetir. No van a haber 2 asesorías jurídicas, 2 unidades de talento humano, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una eficiencia que se logra, pero los servicios sociales que en estas carteras se manejan, la atención al usuario, los distintos servicios que mantienen estos ministerios, se van a sostener. Y no solo se van a sostener, se van a fortalecer aún más con una mayor eficiencia, una mayor potencia desde los ministerios que van a fusionarse. Ministro, ¿qué va a pasar con aquel personal que tiene nombramiento? ¿Se va a respetar su estabilidad? Claro. ¿Qué va a suceder con Hemos dicho claramente, ¿no? Todos los trabajadores tienen que estar absolutamente tranquilos. Esto va dirigido de manera inmediata, por supuesto, a los personal de libre remoción, al jerárquico superior, a lo que son asesorías. Va a haber un ahorro solo en asesorías que supera los $7 millones, un ahorro muy importante ya en el 2018. 50% asesores. Pues 50% asesores. Además va a haber una evaluación de viceministerios. Todos los ministerios que tengan 2 viceministerios tienen ya que está corriendo el plazo para entregar al Ministerio de Trabajo para que se evalúe con el equipo de Presidencia de la República, Semplades, el Secretario General, para que se evalúe la necesidad de mantener 2 viceministerios o poder mejorar con eficiencia los servicios que se tienen en estos viceministerios. Es un programa integral que va al 2021 y que no pasa por despedir, realmente pasa por lograr una eficiencia, por lograr que el dinero de los ecuatorianos sea mejor usado, sea mejor utilizado, sea mejor gastado, sea gastado eficientemente. En cada ministerio estamos hablando de un sinnúmero de servicios que todo el personal de asesoría también consume, no solamente servicios básicos, hay choferes, hay un sinnúmero de cosas que se consumen y que tienen que seguir siendo utilizados, pero para labores de servicio social. Por eso los trabajadores del Ecuador, los trabajadores del sector público que van a hacer materia de este programa de optimización no tienen de ninguna manera que preocuparse. Y sí es verdad, van a haber eliminación de espacios en lo que son las empresas públicas, como ya se ha señalado, 1000 aproximadamente, poco más probablemente, eso también está en evaluación, pero estos trabajadores serán liquidados de manera privilegiada, como lo señala la ley, y por supuesto con absolutamente todos los derechos. Pero además, el Estado, desde las distintas carteras, y por supuesto nosotros hacemos nuestra parte en esto, estamos proponiendo medidas de reconversión laboral para que, por ejemplo, con esas liquidaciones se pueda tener microemprendimientos. Vamos a trabajar muy de la mano con todo lo que es economía popular y solidaria. ¿Con quiénes, por ejemplo, harán estos emprendimientos, estos microcréditos? Hay una serie de ya propuestas desde el Banecuador, desde la propia CFN, el Banco del Pacífico, instituciones financieras y, por supuesto, las instituciones de la economía popular y solidaria que tienen un sinnúmero de propuestas que se pueden ir desarrollando. Así que ya lo dijo el sector privado, hemos escuchado en las noticias, el sector privado está, digamos, abierto a recibir, porque hay un gran expertise también, en algunos niveles de experiencia de estos trabajadores, hay un gran expertise que por supuesto se debe, no se puede, se debe aprovechar en el sector privado. Ministro, ahora, estas decisiones de cierres, también de fusiones, irán con un acompañamiento del Ministerio de Trabajo, porque usted ha señalado que se van a realizar ciertas evaluaciones. Le pregunto esto porque, por ejemplo, dentro de las empresas que se conocen, las que se van a optimizar, las que se van a fusionar y aquellas que se van a liquidar incluso hasta el 2021, como Fabrec, como ese Core Estratégico y como Yachay EP, está entre fusión Petroecuador y Petroamazonas. Ahora existe una preocupación usted ha dicho que se va a impedir la duplicidad de estos cargos, va a haber una evaluación, de qué forma se garantiza esa evaluación, de que no se queden los amigos, del más cercano, el presidente o del ministro, o por otro lado, cómo se va a garantizar que se quede realmente un funcionario, un profesional que esté preparado para generar precisamente ese trabajo. Bueno, las evaluaciones de desempeño también lo hemos anunciado, van a ser no solamente las evaluaciones de desempeño, todos los procesos de fusión y de eliminación van a ir de la mano con el acompañamiento técnico del Ministerio de Trabajo, de manera que no va a ser una cosa antojadiza ni como usted pudiera ocurrir la preocupación de que sea algo a dedo, va a ser una evaluación absolutamente técnica, se va a analizar los perfiles de puestos que se deben fusionar, y por supuesto las evaluaciones de desempeño, porque hay
gran experiencia en algunos funcionarios que no podemos desde el gobierno darnos el lujo de dejar de contar con su expertise y con sus habilidades, con sus conocimientos. Así que de eso se trata la evaluación de desempeño que va a haber. Y claro, hay una bolsa de empleo también, hay una bolsa de elegibles donde vamos a poner allí a muchos empleados, mientras podemos ver en dónde los podemos retribuir de manera eficiente. Ahora, en cuanto a las modalidades de contrato, ya se inició desde el día de hoy. Ustedes tuvieron ya socializaciones, ya se suscribió con floricultores, con el sector de turismo. ¿Qué sucedió? ¿A qué llegaron? ¿Cuáles son los acuerdos? Sí, mire, hubo algo de crítica por la demora con respecto a la emisión de las modalidades, pero creemos que es mejor emitir una norma que se utilice. Nosotros tenemos en Ecuador un grave problema, que la mayor cantidad de contratos que están actualmente vigentes en el Código Laboral no llegan al 1% de registro, es decir, no se utilizan. Las nuevas modalidades de contratación, primero van dirigidas a aquellos que no tienen trabajo, no van dirigidas a los trabajadores, no vamos a permitir la migración Eso le iba a preguntar, esa es una preocupación, la migración laboral, ¿ustedes de qué forma van a vigilar que esto no suceda? Tenemos desarrollado un sistema muy prolijo, muy detalloso, muy cuidadoso en el Ministerio de Trabajo, que con la sola inclusión de la cédula de una compañía a otro, así sea relacionada a la compañía inclusive, va a haber una alerta, va a haber sanciones muy fuertes para cuando ocurra esto, y además ese paso de un trabajador a otro trabajo es absolutamente nulo. Así que eso está ahora. Por supuesto, tenemos que estar atentos, controlar, estaremos atentos a las denuncias. Hemos escuchado a sectores sindicales con su preocupación, totalmente entendibles, todo nuestro apoyo hacia ellos y toda la colaboración que nos puedan dar para controlar en el caso de que haya algún tipo de exceso. Por supuesto, estamos siempre a las órdenes y dispuestos a hacerlo. Pero las modalidades de trabajo van a mejorar las condiciones económicas de los trabajadores, van por supuesto a regularizar una serie de trabajadores informales que están hoy día en el subempleo y que es la peor forma de precarización ecuatorianos. Lo que sí no podíamos y no podemos hacer es quedarnos como estábamos, estancados. El agua estancada se pudre. Hay que darle una respuesta a más de 4.500.000 ecuatorianos, de los 8 millones y más que son la población económicamente activa, 4.500.000 entre desempleados y subempleados. A ellos la obligación es darle una respuesta. Esta es nuestra respuesta, pero por supuesto habrán mayores ideas, mejores ideas con el concurso de todos los ecuatorianos. Y lo importante también, ministro, es entender y también tener la garantía de que no van a verse perjudicados el sector de salud ni el de educación por estas decisiones y sobre todo la tranquilidad de los ecuatorianos de que realmente se cumpla el discurso que ustedes están dando. De ninguna manera hoy. Hemos sido enfáticos en eso también en la rueda de prensa del día de hoy, hemos sido absolutamente claros, no se va a afectar la cantidad ni la calidad de los servicios sociales y esto no va dirigido a los trabajadores que prestan servicios sociales, sino, como hemos dicho, a la parte administrativa en general y fundamentalmente en una inmediatez a lo que es jerárquico superior. ¿Desde cuándo se van a ejecutar estas decisiones? Ya inmediatamente, esto tiene que operarse en estos mismos 15 días, empiezan las evaluaciones de desempeño, empiezan las reuniones con los ministerios, el día de mañana hay una reunión inicial de programación de reuniones con los ministerios que van a fusionarse, con las empresas públicas que van a fusionarse y eliminarse, es decir, este programa empieza hoy mismo. Muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos en este espacio de entrevistas. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, con nosotros. Vamos con más noticias con Valeria Mena. Sí, Mariux, y reacciones contrapuestas se generan tras la divulgación del informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal contra el expresidente Rafael Correa y otros funcionarios de su gobierno por el manejo de la deuda pública. Aquí un resumen de estos criterios emitidos en Primera Impresión. A decir de Alfredo Corral, integrante de la veeduría a la auditoría de la deuda pública, no se trata de una persecución política, sino de un informe apegado a la ley que evidencia los defectos del decreto 1218 que violenta, según su análisis, lo dispuesto en el Código Orgánico de Finanzas Públicas. Porque se violaron las leyes a mansalva para contraer más y más y más deuda pública de una manera absolutamente irresponsable. Virgilio Hernández, exasambleísta de Alianza País, considera que no es así, ya que no se superó el límite de endeudamiento establecido en hasta el 40% del PIB. Con la implementación del Código de Planificación de Finanzas Públicas. Establecer que el presidente puede tener indicios de responsabilidad penal por haber emitido un decreto que además lo que hace es calcular la deuda como lo hacen la mayor cantidad de países, solo demuestra
este afán persecutorio, el desconocimiento absoluto de la Constitución, de las propias leyes. Además, advierte una arrogación de funciones por parte del Contralor Pablo Celi. El Contralor no tiene. ¿Por qué? No es su papel poder cuestionar si le parece adecuada o no el Código de Planificación y Finanzas Públicas. No hay arrogación alguna de funciones, sino el cumplimiento estricto de las competencias que le otorga a la Contraloría la Constitución y su ley orgánica. De su lado, la exfiscal general Mariana Yepes, también integrante de la veeduría, señaló que el indicio de responsabilidad penal se enmarca en el artículo 328 de la ley, que se refiere a la falsedad ideológica. Se dicta un decreto mediante el cual se cambia el sentido absoluto de la norma legal, inclusive de la reglamentaria. ¿Cómo puede haber falsedad ideológica cuando se aplica la ley, cuando se actúa en base a las potestades de la ley? ¿Cómo puede establecerse un delito por establecer un decreto? En este momento, la potestad es de la Fiscalía para determinar si el informe de Contraloría amerita o no un proceso sobre el exmandatario Rafael Correa y otros funcionarios mencionados. César García, Telediario. Y presuntas irregularidades cometidas desde el Consejo de la Judicatura en Guayas serán presentadas ante el Pleno del Consejo de Participación Transitorio a reunirse en Guayaquil este miércoles. Entre ellas, el supuesto despilfarro de fondos públicos y destituciones arbitrarias de jueces. Una bodega con archivo pasivo de la Judicatura ubicada en el norte de Guayaquil fue motivo de un informe de Contraloría. El mismo revela que por el contrato de alquiler se pagaron montos excesivos y se incumplieron procesos. Recibían órdenes verbales para ejecutar contratos por la cantidad de $327,345. Otra de las quejas que respalda un grupo de abogados es la inobservancia a una sentencia de la Corte Constitucional que acoge la acción extraordinaria de protección interpuesta por el ex juez Josué Sánchez. El Consejo de la Judicatura, arrogándose en funciones y de una manera arbitraria, me cambia el tipo o la figura del sumario administrativo y me destituye. Asimismo, tienen una opinión contraria al pronunciamiento de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público en Guayas frente a la suspensión de los concursos para fiscales. Porque esto provoca una desestabilización y sobre todo atenta contra la dignidad del funcionario. Serán los mayores beneficiados cuando el día de mañana se reanuden estos concursos y tengan como observadores o veedores de estos concursos personas que no estén relacionadas con el poder político. Según se conoce, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio sesionará el miércoles 11 de abril en Guayaquil y se le expondrán los cuestionamientos. Mirta Carrillo, Telediario. Alexei Mosquera, quien estuvo al frente del Ministerio de Electricidad en el gobierno de Rafael Correa desde junio del 2007 a julio del 2009, fue sentenciado a 5 años de prisión por el delito de lavado de activos por el caso Odebrecht. Mosquera permanecía detenido desde abril del 2017, investigado dentro de la trama de corrupción de Odebrecht. Y este martes, el tribunal integrado por los jueces Iván Saquicela, Daniela Camacho y Marco Rodríguez dio lectura a la sentencia que determina una pena de 5 años de prisión en contra del exministro de Electricidad por el delito de lavado de activos. Lo esencial también es que ordena el tribunal el pago de la multa que establece la ley para reprimir el lavado de activos, que estaba vigente a la fecha de los hechos, en el duplo del valor lavado, es decir, en la suma de $2 millones. El procesado se acogió al principio de favorabilidad, es decir, se lo juzgó con la normativa vigente antes de la aprobación del Código Integral Penal, y su defensa espera una reducción adicional de la pena tras presentar los recursos de apelación y casación. Entiendo yo que las atenuantes que ya se aceptaron harán que esto se reduzca aún más. Porque recordemos que esto comenzó con una sanción de 12 años, ahora está con una sanción de 5. En este proceso también fueron sentenciados a 3 años de prisión 2 familiares del exministro, su tío Marcelo E. y su padre Antonio M. En el caso del padre, obviamente estoy inconforme, porque la tesis que nosotros mantuvimos es que siendo padre está sometido a ser, en el peor de los casos, encubridor, tanto más que él no se ha beneficiado un solo centavo. La acusación era de haber recibido $1 millón de Odebrecht cuando era secretario de Estado. Para obtener el dinero se armó una estructura societaria en paraísos fiscales y cuentas bancarias en el Principado de Andorra. Alexei Mosquera ha tenido la entereza y la hombría de bien de reconocer al país que cometió un error. Además, los 3 sentenciados deberán emitir una disculpa pública.
República. Alexis Moncayo, Telediario. Y el Pleno de la Asamblea Nacional retomó sus actividades tras el receso legislativo. En esta jornada se debatió sobre la situación en la frontera norte y se dejó de lado la reestructuración de comisiones. Además, se posesionó a la nueva secretaria del Parlamento. En el receso, aparentemente, la propuesta de modificar la composición de las comisiones y el CAL se congeló. Parece que lo que no hubo es votos para repartirse puestos y eso es una buena noticia. El proponente de la resolución para reestructurar la Asamblea, Raúl Tello, desistió de insistir con su iniciativa y da sus razones. Lo único que se ha dado paso es a la voracidad de los intereses individuales por encima de los intereses colectivos. ¿De quiénes? De quienes quieren ser presidentes de comisiones, de quienes quieren estar en el CAL. Aseguran que la coyuntura actual requiere de unidad y de la definición de una agenda legislativa común con temas que consideran prioritarios. Para tratar temas que realmente interesen a la ciudadanía. Uno de esos temas fundamentales es el de la inseguridad en la frontera norte. Por eso en esta sesión se debatió una resolución planteada por Norma Vallejo de País para solidarizarse con Esmeraldas y rechazar los actos de violencia que ha soportado la provincia verde. Estamos muy preocupados porque 3 periodistas del diario El Comercio, en un acto realmente reprochable, están secuestrados. Fabricio Villamar de Creo persistió en que estos actos violentos deben ser catalogados como terroristas. Aquellos que secuestran son terroristas, aquellos que asesinan son terroristas. En democracia ni se secuestra ni se asesina. Los mensajes también estaban dirigidos al vecino del norte, Colombia, para que refuerce la presencia militar en su lado de la frontera. Desde el otro lado de la frontera, ¿cuáles son las medidas que se están adoptando para también afrontar esta crisis de seguridad? En la sesión de este martes también fueron designados con 107 votos a favor María Belén Rocha como secretaria general y Gonzalo Armas, prosecretario de la Asamblea Nacional. La posesión estuvo a cargo de la presidenta Elizabeth Cabezas. Alexis Moncayo, Telediario. El gobierno garantizó nuevamente su compromiso de que los integrantes del equipo periodístico de Diario El Comercio retornen a sus hogares lo más pronto posible, sanos y salvos. Este martes, el jefe de Estado mantuvo un breve encuentro con los familiares de los ecuatorianos en cautiverio. Fue un breve encuentro. De manera directa, familiares de los 3 integrantes del equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrado hace ya 16 días, conocieron los escenarios que manejan las autoridades de seguridad respecto a la situación de Paul, Javier y Efraín. Obviamente, esos detalles no se hicieron públicos, pero sí se remarcó en el compromiso del Estado de enfocar todos los esfuerzos para que los integrantes en cautiverio de El Comercio regresen lo más pronto posible a sus hogares. Estoy permanentemente en contacto con los señores ministros, preguntándoles, ingiriéndoles acerca de los avances de cada uno de los temas. En representación de los secuestrados, Ricardo Rivas, hermano del fotoreportero Paul, reconoció este compromiso gubernamental, aunque detalló que la situación de los compatriotas sigue igual a los últimos días. Nuevamente del señor presidente y de sus ministros en escatimar todos los esfuerzos posibles para que les traigan con vida, para que nuestros familiares regresen con vida. Previo a esta reunión, amigos y familiares del equipo de El Comercio hicieron la entrega en Cancillería de un manifiesto donde pidieron una mayor acción para que la comunidad internacional se sume a la demanda de su liberación. Lo único que queremos solicitar es que la Cancillería también involucre al gobierno de Colombia para que puedan rescatar a Paul, Efraín y Javier y regresen con vida a casa. Un exhorto que de los periodistas autoconvocados que suscribimos este manifiesto hace algún tiempo, pero este está enfocado en pedir a la canciller primero información y además que intervenga e emita todos los oficios respectivos. Trascendió que en la Cumbre de las Américas a desarrollarse en Lima, Perú, esta semana, los gobernantes de Ecuador y Colombia mantendrán una reunión bilateral con el afán de tratar, entre otros aspectos, este delicado tema. Javier Ceballos, Telediario. Trabajos de inteligencia de la Policía Nacional permitieron la captura de Giovanni P., alias Amarillo, a quien se lo vincula como una de las personas más cercanas e importantes dentro de la organización delictiva de alias Huacho. El ciudadano ecuatoriano fue detenido en la vía Santo Domingo Esmeraldas. Las investigaciones además se realizan por su posible participación en el atentado de la parroquia de Viche. Más de 20 personas han sido detenidas por su posible relación con atentados en diferentes localidades de Esmeraldas desde finales de enero.
prefectos de las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos piden al gobierno impulsar la ley de desarrollo fronterizo para generar producción y empleo en la zona. Como autoridades seccionales llegaron a Quito para pedir una audiencia al presidente de la República, Lenín Moreno, para exponer la situación que se vive en la frontera norte tras los últimos atentados. Un pueblo sin empleo. La parte productiva no tiene ahora cómo pagar los créditos. Por eso hemos aplicado propuestas para que toda la política nacional se territorialice la política pública con los gobiernos autónomos descentralizados. Son los prefectos de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos que conforman la mancomunidad del norte del país, que plantean además ser recibidos por la Asamblea Nacional para exponer como alternativa a la inseguridad y a la violencia la aprobación de una ley de desarrollo fronterizo para generar empleo y producción. Que mantenga incentivos económicos, mayor presencia del Estado, es decir, se desarrollen las fuerzas vivas en la frontera, que es lo que tenemos hoy, fronteras abandonadas. Además expresaron su apoyo a las gestiones que se realizan para la liberación de los periodistas de Diario El Comercio secuestrados en Mataje, Esmeraldas, y del empresario imbabureño Marcelo Muñoz, secuestrado hace 5 años. Desde hace 3 años no se han dado demostraciones de que Marcelo esté con vida, luego de que la familia entregó una suma de dinero a cambio de su rescate. No sabemos dónde está. Para el jueves 26 de abril se prepara una marcha en cada una de sus provincias para exigir la liberación de los secuestrados. Rommel Garzón, Telediario. Telediario, primera impresión, con Eduardo Califé, de lunes a viernes 6:55, por Ecuador TV. Grandes Maestros presenta a Tomás Macaulay. Somos libres, somos civilizados, lo que vale de poco. Si impedimos a cualquier fragmento de la raza humana de participar en igual medida de la libertad y la civilización. En todos los rincones del planeta podemos encontrar ejemplos de esfuerzo, superación y éxito. Conoce las historias de nuestros compatriotas en Ecuatorianos en el Mundo, de lunes a viernes 20 horas, por Ecuador TV. Las drogas separan la vida que tienes y deseas de una vida que jamás quisieras vivir. Aprovecha tu tiempo. Elige vivir. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Esto fue una colaboración de Ecuador TV. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les saluda Christian Johnson. He sido parte de sus vidas por más de 40 años. Siempre acortando la distancia entre el Ecuador y sus migrantes. Y ahora vuelvo con más historias, vivencias y aventuras que contar en una nueva temporada de 593 Ecuador. No le voy a decir que es una antigüedad, ¿no? Les invito al estreno el próximo sábado 14 de abril a las 19 horas por la señal de Ecuador TV. Continuamos informando. La Comisión Ampetra recibió las recomendaciones y sugerencias de Nicolás Espejo, consultor de UNICEF, para enfrentar la problemática de la violencia sexual a niñas y niños. Nicolás Espejo es un consultor chileno que colabora con UNICEF en materia de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, quien destacó que el Ecuador haya integrado una comisión especial que se encargue de la investigación de este tipo de casos. Lo que hace que los derechos de los niños tengan los mejores estándares de protección son respuestas integrales, coordinadas. Advierte que los parlamentos deben trabajar en la elaboración de normativas armónicas que faciliten la aplicación de la ley y que de paso eviten la dispersión. Un sistema de protección integral tiene que contar con
normas que sean coherentes de la perspectiva de una visión común compartida sobre el bienestar y el interés superior de los niños. Para la legisladora Karina Arteaga es indispensable que el Estado garantice el acceso a la justicia a las víctimas, eliminando así el temor de las familias a denunciar los casos de abuso sexual. También hay miedo a la justicia. Para Patricia, madre de una de las víctimas de abuso sexual en establecimientos educativos, es primordial que se den garantías del seguimiento de los casos a nivel judicial. Quienes lo hemos denunciado no hemos tenido una respuesta porque ha habido muchos tribunales que han sacado sentencias que nunca han tomado en cuenta el interés superior del niño. Una de las ventajas del trabajo de esta comisión, aseguran los legisladores, es el haber logrado la cooperación interinstitucional para el abordaje de una problemática tan compleja. Alexis Moncayo, Telediario. A pocos días de iniciar el periodo lectivo 2018 en la región Costa, autoridades suman esfuerzos para que el ingreso a clases se lleve con total normalidad. La seguridad dentro y fuera de los planteles educativos es parte de la estrategia a implementarse. El trabajo se lo hace de manera interinstitucional con el fin de que los más de 495.000 estudiantes inscritos en la zona 8 inicien el año lectivo sin ningún tipo de inconveniente. Para ello ya se inició con la distribución de textos escolares. Son 514.944 kits de estudio con una inversión que supera los $3 millones. Esta dotación obviamente comprende a todo lo que son libros por materia según cada uno de los niveles de estudio. La estrategia interinstitucional también abarca la seguridad dentro y fuera de los planteles educativos. Vamos a contar con 600 servidores policiales, quienes van a estar al ingreso de todos los centros educativos. De la misma forma van a estar implementados en la mayor parte de las paradas de la metrovía. Vamos a trabajar muy de cerca con el proyecto de Mi Colegio en Buenas Manos, en el tema que se une a la campaña Más Unidos y Más Protegidos. La entrega de uniformes también se realiza de manera paulatina, destinando 76.000 kits para estudiantes de inicial hasta tercero de bachillerato. Es importante destacar que para la jurisdicción intercultural bilingüe se conservan los rasgos de identidad de cada pueblo. El inicio de clases está previsto para el próximo lunes 16 de abril, con estudiantes de bachillerato, de manera progresiva hasta llegar a la etapa inicial. Guadalupe Ayoví, Telediario. El 16 de abril del 2016, la tierra tembló tan fuerte que dejó centenas de muertes y miles de viviendas demolidas en la provincia de Manabí. A 2 años de la tragedia, en Bahía de Caracas, aún hay familias que no tienen techo donde vivir. El terremoto del 16 de abril de 2016 dejó a Julia y a su familia en la calle. La casa se había caído totalmente. Entonces, como en el baño de la parte de arriba quedó bueno, yo lo que el terremoto me dejó lo guardé ahí. Pero en una réplica, a la madrugada se cayó el baño de arriba y todo lo que había ahí, los ladrones se me llevaron. Julia tiene discapacidad auditiva, pero eso no le impide desarrollar las actividades en su casa. Ese pequeño espacio de 3 metros cuadrados que uno de sus hijos improvisó en una vereda del sector San Roque, en Bahía de Caracas. Lo que usted ve aquí, la casita que nosotros tenemos de teja, a medida de lo que fue el terremoto, nos venimos para acá porque no teníamos a dónde ir. En compañía de su nuera y su nieta pone en práctica su ingenio para realizar las tareas del hogar. A veces se le pide a la vecina para que nos regalen un poquito para cocinar y eso. Igual nosotros tenemos un tanque allá arriba y a medida de eso así tenemos que hacer. O sea, con el tanque allá traer agua para acá. Una situación similar vive Marcela Tapia. Comenta que con tejas, carpas y fundas logra protegerse del frío. Pedir ayuda porque a veces no quieren traer el tanquero para acá, traer agua y ahí tenemos que estar sufriendo aquí. Manuel Gilces, alcalde del Cantón Sucre, contabiliza 476 familias afectadas en esa localidad. De ellas, 352 ya fueron atendidas. Se va a continuar con una tercera etapa que ya es Casa para Todos de esta administración del presidente Lenín Moreno, donde están tomadas en cuenta en esta primera etapa 72 viviendas. Hemos visto esos casos, pero no son todos. También sabemos que hay personas que no han sido atendidas, por ejemplo en Bahía hemos detectado también ciertos casos y son una prioridad pues para nosotros para que sean totalmente reubicados ya en una vivienda. Vamos a hacer el respectivo inspección con nuestros gestores sociales. Mientras tanto, a Julia y a Marcela las invade el mismo sentimiento. Desesperada por vivir
como una persona. Jocelyn de Mera, Telediario. No se pueden perder este miércoles Café TV, la mejor combinación entre entretenimiento e información. Día Internacional del Parkinson. Tendremos aquí un experto y esperamos sus contactos. Y atención, porque este mes deben depositarse las utilidades. ¿Qué hacer con este dinero que llega reunidito? Tendremos recomendaciones. Además, comida rica y fácil de hacer en nuestro segmento, La Tonga. Todo eso y más aquí a las 10:30. Por supuesto, como siempre, en Ecuador TV. Pide 3 deseos. Felicidad, amor, salud. Vacuna a tu familia contra el sarampión y la difteria. Acude al centro de salud más cercano. Es mejor prevenir ahora. Salud toda una vida. El gobierno de todos. Tercera temporada, todos los jueves a las 8:30 y su reprise los sábados a las 18:30 por la señal de Ecuador TV. Las recetas de los platos más deliciosos de Latinoamérica están aquí. Aprende a hacer un delicioso moussaka. Necesitamos papas, berenjenas, carne picada, cebollas, un ají rojo, un riquísimo pastel de choclo, carne, huevos, cebolla, y morrón. Después tenemos choclo y un sabroso timpú. Cordero, ají, chuño, arroz. Deleita tu paladar en La Otra Mirada Gastronómica, de lunes a viernes 12:30. No hay nada más ecuatoriano que el Jumbo, los danzantes, los Diablos, el Montubio y la Banda de Pueblo. No hay nada más ecuatoriano que Ecuador de Fiesta. Todos los domingos 19:30. Por Ecuador TV. Grandes Maestros presenta a Epicuro de Samos. ¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. De regreso les contamos en las noticias del mundo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió suspender su primer viaje a Latinoamérica, que lo iba a realizar este viernes en el marco de la Cumbre de las Américas en Perú. En su lugar irá el vicepresidente Mike Pence, así lo informó la Casa Blanca. La decisión se tomó ante el supuesto ataque químico en Siria. El jefe de Estado mantiene por segundo día una reunión con miembros del Pentágono para analizar una posible intervención militar contra el régimen de Bashar al-Assad. La presidencia de Trump generó expectativa, ya que al encuentro asiste Raúl Castro de Cuba. Y en Perú se dio inicio a los foros que forman parte de la 8ª Cumbre de las Américas, que recibirá a varios jefes de Estado este viernes 13 de abril. Organizaciones sociales y pueblos indígenas de la región analizaron la corrupción en América Latina, un tema que también será abordado por Martín Vizcarra, quien presidirá este primer encuentro como jefe de Estado. Vizcarra se refirió sobre su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, y dijo que él puede llegar a Perú, pero que no está invitado a la cumbre. Desde Caracas se anunció que este país desistió de ir a Lima. Porque yo dije, llueva, trueno y relampaguee, yo llego a Lima, compadre. Así sea nadando. Pero la verdad verdadera es que esa cumbre no está en nuestras prioridades. Esa cumbre es una verdadera pérdida de tiempo. Por eso yo anoche decidí que no voy a ir a la Cumbre de las Américas en Lima.
Y en crisis el acuerdo de paz en Colombia tras la detención y posible extradición del exguerrillero líder del partido político FARC, Jesús Santrich. La Fiscalía dio a conocer las pruebas en su contra, entre ellos varios audios de llamadas interceptadas entre el ex insurgente con los jefes de un cártel mexicano para traficar cocaína, en los que se habla de un anticipo de $5 millones para el envío de la droga, además de un cuadro pintado por Jesús Santrich y enviado a Rafael Quintero, jefe del cártel de Sinaloa, en agradecimiento por los negocios realizados. Y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, testificó por primera vez ante el Congreso de Estados Unidos para dar explicaciones por el escándalo de la fuga masiva de datos a la empresa Cambridge Analytica, consultora detrás de la campaña presidencial de Donald Trump y el Brexit. Zuckerberg admitió que fue un error y pidió disculpas. Aseguró que reforzarán los controles de seguridad en la mayor red social del mundo. Al menos 20 personas murieron durante un intento de fuga de una cárcel en el norte de Brasil que terminó en tiroteo. Según medios locales, entre los fallecidos hay un agente penitenciario. El incidente ocurrió cuando un grupo armado intentó atacar el complejo carcelario de Santa Isabel. Incluso se utilizaron explosivos contra uno de los muros de la prisión. El periodista me preguntó cuáles eran mis 3 escritores preferidos. Y yo contesté Juan Rulfo y Juan Rulfo. Me la llevaré para lejos y para nunca. Biografías. Hoy, 22:30. Por Ecuador TV. César Ulloa, vicepresidente de la Unión Nacional de Periodistas y coordinador general de la Veeduría por la Democracia, explica su rol respecto a la coyuntura actual. Frente a los medios, este miércoles 20:30, por Ecuador TV. Por amor a tus hijos te levantas más temprano a darlo todo. Por amor a tu carrera te esfuerzas cada día para llegar más lejos. Por eso, por amor a nuestro Ecuador, creamos más de 120.000 nuevos empleos. Por amor a nuestro Ecuador, entregamos más de 17.000 viviendas y ya estamos construyendo 10.000 más. Por amor a nuestro Ecuador, 128.000 jóvenes accedieron a la universidad, garantizando su futuro a través de la educación superior. Por amor a nuestro Ecuador, entregamos 785 kilómetros de nuevas vías, rehabilitadas y construidas. Por amor a nuestro Ecuador, atendimos en su casa a más de 83.000 ecuatorianos con el programa médico del barrio. Por amor a nuestro Ecuador, las manuelas atendieron a 40.000 personas con discapacidad. Por amor a nuestro Ecuador, entregamos centros de salud, hospitales, unidades educativas, UPCs. Cumplimos. Por amor a nuestro Ecuador. El gobierno de todos. Nuevos tiempos llegan al Austro. Diseño renovado, mejores contenidos. Espéralo este 12 de abril. Personajes que cambiaron la historia del país. En política, arte, cultura, deporte y música. ¿Dónde están ahora? Encuéntralos en ¿Qué pasó con? Un programa para recordar. Sábado 18 horas. Matilde Hidalgo nació en Loja en 1889. En una época complicada para ellas, porque no tenían los mismos derechos que los hombres. Sin embargo, fue la primera ecuatoriana en lograr un doctorado en medicina y la primera mujer en sufragar en Sudamérica. Mujer tenía que ser. Fanático. Fanáticos, ¿cómo están? Bienvenidos, un gusto acompañarlos en este pequeño segmento deportivo que les ofrecemos en el telediario. Hay mucho que repasar, así que arrancamos inmediatamente y lo hacemos con la actuación de Liga Deportiva Universitaria, que hoy en el Estadio Rodrigo Paz Delgado recibía en el partido de ida al cuadro de Guavirá, este equipo boliviano que llegaba pues sin mayor nombre, un cuadro novel realmente en torneos internacionales.
y que sin duda alguna pues Liga Deportiva Universitaria llegaba como el gran favorito. La verdad es que en principio Liga en los primeros minutos no estuvo del todo sólido, incluso pasó algún apuro con una pelota en profundidad que remató de cabeza uno de los delanteros del cuadro visitante. Sin embargo, Liga después se repuso y con este lindo pase profundo ubicado para Julio, terminó empujándola después en el último pase Gastón Rodríguez. Acá está el pase de Anderson Julio. La habilitación para que el uruguayo ponga la primera, y así lo celebraba Gavarini porque su equipo estaba a los 27 minutos poniéndose en ventaja y era un buen orgullo sin duda alguna. Esta era otra muy buena por medio del mismo Gastón Rodríguez, que recibía de pecho una pelota que le bajaba perfectamente Hernán Barcos, que precisamente él iba a ser el que le termine marcando la segunda a favor del cuadro albo con este cabezazo muy bien ejecutado, la viveza por parte de Hernán, que conseguía su gol número 16 en la Copa Sudamericana, marcó 14 con Liga, 2 con el cuadro del Palmeiras, y el Pirata consigue ser el máximo anotador o alcanzar al máximo anotador de esta competición, como lo es el Hernán Rodrigo López, el Rorro López, aquel delantero que estuvo incluso hace poco con un equipo paraguayo visitando nuestro país, a Independiente del Valle, incluso en aquella Libertadores donde Independiente fue subcampeón de Sudamérica. Acá está el descuento por parte de Pizarro en el 59, que ponía algo de nerviosismo en el Rodrigo Paz, y vaya que Liga después pasó apuros, apuros injustificados, porque la verdad es que Liga se cayó un poco en cuanto a su rendimiento. Creo que Liga debió ganar con mayor holgura el partido, sobre todo en casa debes hacerte más fuerte, y Liga sobre todo contando con la altura quizás a su favor. Uno pensaría que el resultado debió haber sido mayormente favorable en cuanto a la ventaja y diferencia de goles para el cuadro albo. Esta estuvo muy cerca, increíblemente como el palo le dice que no al cuadro albo. 2-1 la victoria universitaria. Escuchemos a los protagonistas del encuentro. Sabíamos que iba a ser muy difícil, y así lo fue, ¿no? Fue un partido muy duro, muy difícil, donde Liga se puso 2-0 y por suerte nosotros tuvimos la fortaleza de aguantar todos los ataques que nos hicieron, y bueno, nos pudimos parar y marcamos un gol que para nosotros es como si hubiéramos ganado, ¿no? No deja ese sinsabor de un resultado que de mi punto de vista no va acorde con lo que fue el trámite, que ellos se van contentos y nosotros no nos vamos contentos, pero también somos conscientes que ganamos el partido y bueno, ellos van a tener que ganar más allá si quieren dejarnos afuera. Así que bueno, creo que no hay que quedarse con lo negativo, sino lo positivo que se ganó, que el equipo tuvo por momentos cosas buenas. Y bueno, pensar ahora en lo que se nos viene en el campeonato local y después pensaremos en la revancha, ¿no? Me da la impresión que las palabras de respeto son claras. Se nota en él inconformidad y algo de molestia por el resultado. Sabe que no es lo que buscaba en casa, pero sin duda alguna, pues como lo manifiesta, tendrán que ganarles allá cuando los bolivianos hagan de locales para poder lograr la clasificación ante el cuadro albo, un equipo que tiene mucha experiencia, coopera a través de su historia. Nosotros nos despedimos. Usted no se despegue de nuestro telediario porque hay mucho más que ofrecerles. Amigos, esta noche en Fanático, toda la información deportiva que usted quiere conocer. ¿Qué sucedió con esta jornada de Champions? Y además, cómo empezó una nueva semana de fútbol internacional en la Copa Sudamericana, en donde Liga de Quito debutó frente al Guavira. Estos temas y más información aquí en Fanático. Los esperamos. Descubre el Ecuador junto a Enrique Márquez, en la ruta de Enrique. Naturaleza, gastronomía, aventura y muchas cosas más. Esto es La Ruta de Enrique. Todos los sábados 17:15 por Ecuador TV. La labor de un periodista está siempre en un constante cambio. Tenemos que devolver el sentido a las palabras para ser fieles al relato de los hechos. No quedarse en lo superficial, saber el qué, cómo, cuándo, dónde y sobre todo el por qué. El mundo está lleno de historias que merecen ser contadas. Nuestra labor está en dejar que los hechos hablen por sí mismos. Y hacer que los ciudadanos reflexionen sobre las noticias que están mirando. Y que éstas te permitan un mayor entendimiento del mundo.
Contamos con el equipo periodístico y técnico más grande del país. Y una amplia trayectoria que certifica nuestro compromiso de informar. Con la mayor cobertura, que llega a todos los rincones del país. Para traer la información de primera mano, veraz y oportuna. Tenemos claro nuestro reto: cada día entregar a las personas lo que se merecen. Información de calidad. Si es noticia, está en Telediario. Grandes Maestros presenta a Miquel Alcina. Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas. Ana de Peralta, lambateña que encabezó una gran protesta para reclamar por las disposiciones españolas de prohibir usar vestimenta indígena o españolas a las mujeres mestizas. Mujer tenía que ser. Continuamos informando. Desde el 9 al 14 de abril estarán abiertas las puertas del festival Mixquiximi, que busca, mediante relatos, contar la historia de la ciudad de Quito. Esto en el marco de sus 40 años de declaración patrimonial. Veamos. En el marco de los 40 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad, se realizará el Encuentro Internacional de la Narración Oral Patrimonial, denominado Mixquiximi, organizado por la Fundación Quito Eterno. Creo que el Ecuador, la ciudad de Quito, deberían ser centralidades regionales de la narración oral, porque aún somos un pueblo oral. Aún en este país la sabiduría se transmite de generación en generación. ¿Cómo puede cambiar el turismo, la forma de hacer turismo en una ciudad cuando alguien te cuenta bien una historia? Cuando alguien te cuenta cómo funciona esa ciudad a través de la leyenda. Quito tiene uno de los centros históricos mejor conservados de América Latina. Esta ciudad tiene el paisaje perfecto para el intercambio de saberes culturales. Por ello, 16 especialistas en narración de distintos países del mundo darán talleres, exposiciones y funciones del 9 al 14 de abril. Una ciudad histórica solamente existe como tal si tiene espíritu. Y el espíritu son sus relatos, sus cosmogonías. Estas presentaciones se realizarán en 2 horarios durante las mañanas en centros educativos y teatros de la capital y por las noches en monasterios, plazas y sitios emblemáticos del Centro Histórico de Quito. Carla Arcentales, Telediario. Humanizar la banca y priorizar sus recursos al servicio del ciudadano fue y es la visión de vida de Carlos Raúl Yepes Jiménez, quien en un momento de su carrera empresarial y en base a una vivencia familiar decidió replantear sus prioridades personales. No puede ser un buen negocio donde solo le va bien a la empresa. Eso no es sostenible. Aquí donde lo ven, este hombre de 53 años es considerado el empresario más importante de Colombia y el banquero más influyente de la región, aunque confiesa que su máxima aspiración no fue alcanzar la presidencia de Bancolombia, pero que haber ocupado ese sitial fue la experiencia humana más importante de su vida. En la vida el mundo empresarial no existe, sino existe el mundo de las personas y ponernos de acuerdo en lo fundamental para pensar en el otro, saber que tenemos ilusiones, que tenemos sueños, y eso es lo que hicimos en estas organizaciones. Carlos Raúl Yepes Jiménez cree que forjó el capital más importante para la entidad que lideró, humanizar el servicio bancario desde una visión que pondere el bienestar del cliente por encima de números, balances, cifras o el dinero. Porque uno se prepara para eso, así como uno prepara una presentación, así como uno prepara la estrategia de la organización, hace estrategia para todo menos la estrategia de uno. 23 años de su vida los dedicó a Bancolombia hasta que en 2010 fue elegido su presidente. Fue ahí cuando decidió hacer de la doctrina jesuita un motor para su vida, sobre todo en el ámbito empresarial. Sobre todo estudiando con los jesuitas uno desarrolla una sensibilidad social especial. Uno siempre está pensando en el otro. Comenta que su praxis cotidiana es lo que denomina el examen general. Siempre estamos en función de los demás. Y tal vez donde menos estamos en función es de nosotros mismos. Nos ponemos a buscar respuestas afuera cuando las respuestas están dentro de nosotros. Y que aún recuerda aquella experiencia que cambió su vida,
Aquella carta que una de sus hijas le escribió y que lo hizo cuestionarse sobre sus reales prioridades. Diciéndome que ella quería tener papá, se quería tener por mucho tiempo, quería que la viera graduar, que la entrara a la iglesia, que viera crecer sus hijos, que se los cargara. Leyó la carta y de inmediato renunció a su cargo para dedicarse a servir a la sociedad colombiana desde diversos ámbitos. Hoy está de visita en Ecuador, donde considera que existe una gran reserva mundial de amabilidad. Fue el invitado de honor en un acto realizado por el Banco del Pacífico con motivo de sus 46 años de creación. César Eduarte, Telediario. Y antes de despedir esta entrega informativa, queremos expresar nuestro profundo pesar por el sensible fallecimiento del señor coronel Jaime Lenín Mora Vega, nuestra solidaridad con toda su familia, en especial a su hijo Alex Mora Moya. Sus restos están siendo velados en la funeraria Casa Girón en la ciudad de Quito. Paz en su tumba. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por haberse informado con nosotros. Que tengan una excelente noche, que descansen. Ecuador TV presenta